A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches. Saludos desde Radio Abarán, desde Polideportivo, donde comenzamos nuestro programa 34 en esta temporada, concretamente el 31 de enero, cuando ponemos el punto y final al primer mes del año. Un mes que ha pasado casi sin querer, entre vacaciones, reincorporación a la rutina diaria, también en lo deportivo. Y bueno, pues como cada viernes, pendientes de una jornada que tendrá aparentemente el factor meteorológico a favor. Esperemos que eso sea síntoma de lo que espera también en cuanto a resultados. Una jornada en la que están prácticamente todos en juego, salvo dos honrosas excepciones. Por tanto, una jornada con muchos partidos que comenzamos a desmenuzar de inmediato. Bien, pues nuestra agenda deportiva del fin de semana comienza como casi siempre con el fútbol y con uno de los partidos sin duda más interesantes en el que está implicado un equipo de nuestro municipio en este fin de semana, en esta jornada que comienza mañana sábado y que finalizará en la tarde del domingo, como digo, esperemos que con buen resultado. Concretamente, en la tarde del domingo, a partir de las 4:30, se disputará en el Municipal de Las Colonias el auténtico partido de la jornada dentro del Grupo Único de Primera Autonómica, en la jornada 18, primera de la segunda vuelta, entre un equipo, el local Nuestro Abarán, que tal y como ocurrió la temporada pasada, ya demostró que tenía capacidad para ascender, partía como uno de los favoritos para luchar en un amplio grupo por estar entre los mejores, y un rival, el Churra, que si bien es cierto que era un equipo que descendía de preferente, quizá a principio de temporada no contaba entre los más nombrados para estar en ese grupo de cabeza, pero posteriormente, como nos indicaba aquí Marín el pasado lunes en directo, el hecho de ser un bloque que prácticamente es el mismo de la temporada pasada, pues ha hecho que finalmente los resultados hayan ido llegando y que hoy por hoy sea uno de los equipos más sólidos en la competición. De hecho, recordemos que la parte alta de la tabla clasificatoria está en estos momentos tremendamente igualada. Si nos atenemos a las 5 primeras posiciones, primero es el Lorca Deportiva con 34 puntos, segundo el Beniaján con 33, qué diferencia de la pasada temporada, donde tuvo que luchar hasta la penúltima jornada por evitar el descenso. Tercero es el Churra, también con 33. Recordemos que el pasado fin de semana logró sacar un importante empate en Lorca, en el campo del líder. Y quinto clasificado en Nuestro Abarán con 31 puntos. Es decir, a solo dos de los dos equipos que son segundo y tercer clasificado y a solo una victoria del líder de la competición. En fin, los números indican bien a las claras que hay 8, 9, incluso 10 equipos en este grupo que lo componen 18 conjuntos capaces de engancharse a la parte alta, de luchar en toda la segunda vuelta, en las 17 jornadas que restan, 51 puntos por tanto en juego, a esos puestos de cabeza, esas tres posiciones que darían matemáticamente el ascenso a la territorial preferente. Ciñéndonos a los rivales del domingo, Abarán, Nuestro Abarán y Churra, decir que el equipo del Churra ha jugado 17 partidos, lógicamente, con 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas. ¿Su ventaja respecto al Abarán? Pues una victoria más, un empate menos. 9 tiene el equipo de Las Colonias, 9 partidos ganados, 4 empatados y también 4 derrotas, al igual que el cuadro de Churra. La diferencia en el aspecto goleador, pues sin duda notable, aunque no tanto, en los goles a favor. 31 ha logrado marcar el cuadro de Churra por solo 23. Recordemos, lo decíamos el pasado lunes, que es el cuarto equipo menos goleador del grupo, Nuestro Abarán. En cuanto a goles encajados, 22 ha recibido el equipo que el domingo será visitante en Las Colonias, 19, segundo menos goleado, el equipo de Nuestro Abarán. Y de hecho,
4 de estos goles los cosechó, se los endosaron en el partido inaugural, en el partido que comenzaba la liga en el Municipal de Churra. Un tanteo de 4-2 en un partido pues un tanto atípico, en el que nuestro Abarán, ya lo dijimos entonces, le costó bastante adaptarse a las dimensiones del terreno de juego bastante reducidas, en el que un gol en el minuto 7 puso el partido muy cuesta arriba para el equipo que entonces dirigía Ico, que no obstante no se fue del partido, que tuvo sus oportunidades, que vio como en un penalti muy dudoso el equipo del Churra lograba ampliar su ventaja, aunque el equipo del Abarán antes había empatado, que vio como posteriormente, después del ese 2-1, cuando el equipo abaranero intentó volcarse al ataque, llegaba el tercer tanto por obra del jugador más peligroso del equipo de Churra, un delantero bajito pero bastante habilidoso, y posteriormente, cuando todavía quedaban opciones, un nuevo penalti, de nuevo bastante discutible, daba la clara victoria al equipo del Churra, aunque posteriormente el cuadro abaranero lograría de nuevo acortar distancias por mediación de Rocas, que por cierto será la única baja por sanción para este fin de semana. Tiene que cumplir un partido por acumulación de amonestaciones el jugador Rocas Nurasevas, el jugador de origen lituano, en las filas de nuestro Abarán. En ese aspecto, en el de las bajas, recordar que en el equipo del Churra también hay 2 hombres que están castigados, José Ramón Requena y Adrián Hernández Abenza. Confiemos en que sean hombres importantes en el esquema del equipo que actualmente ocupa esa tercera plaza, porque el partido se presenta como un choque casi trascendental, aunque quede toda la segunda vuelta por delante. Perder en casa sería peligroso para el equipo del Abarán, empatar no sería bueno y ganar sería un resultado estupendo, más si se pudiera hacer por 2 goles o más de diferencia para incluso ganar el golaveraje. Supondría adelantar al equipo del Churra en la tabla clasificatoria e incluso con ese hipotético punto, aunque a estas horas, cuando quedan casi 48 horas para el choque, pues no conviene hacer el cuento de la lechera ni muchísimo menos, y personalmente nos conformaríamos con ganar el partido y punto, el poder dar alcance, el poder superar al rival en la tabla clasificatoria. Un rival que a domicilio se ha mostrado como uno de los equipos también más sólidos de la categoría. Ya digo que al principio pensábamos que quizá el Churra era un equipo que se iba a hacer fuerte en su campo por aquello de que es un conjunto que tiene un campo pequeñito, de césped artificial, etcétera, pero lo cierto es que sus números, tanto en casa como a domicilio, han sido prácticamente los mismos, puesto que si decíamos que tiene 10 victorias, de ellas 4 las ha conseguido a domicilio. De los 3 empates, 2 también fuera de casa, y de las 4 derrotas se las reparte al 50%, 2 en casa y 2 fuera. Sus resultados a domicilio, pues vamos a estar pendientes de esto. Perdía en la jornada primera, en la segunda jornada del campeonato, primera salida para ellos, por 3-1 ante la Hoya, que fue la revelación de las primeras jornadas de la primera autonómica. Ganaba su segunda salida en la cuarta jornada en cancha del Molina por la mínima, 2-3. Volvía a perder también por la mínima en la sexta jornada, 3-2, en el siempre difícil campo de la Alberca, pero atención que a partir de esa sexta jornada, y de eso hace muchísimo tiempo, el cuadro del Churra no ha vuelto a perder a domicilio. Posteriormente empató a 0 en Puerto Lumbreras, ganó 1-3 en el Esparragal, volvió a ganar 0-1 en Mazarrón. Hacía lo propio en Santiago de la Ribera, 0-3, y, como ya hemos dicho antes, empataba el pasado fin de semana en Lorca, en el partido que ponía el punto y final a la primera vuelta del campeonato. Empataba en el campo de la Torrecilla ante el líder Lorca Deportiva, consiguiendo anotar 13 goles a domicilio, de los 31 que tiene en su haber, y encajar solamente 9. Y lo que llama más la atención es que en 3 de esos partidos no ha visto perforada su portería, y que de ellos 2 han sido los empates a 0. Es decir, cuando no ha marcado, en los 2 partidos, en los 2 únicos partidos que el Churra no ha marcado, tampoco ha perdido el partido. Indudablemente unos números que indican bien a las claras que es un conjunto muy, pero que muy complicado, al que tendrá que medirse nuestro Abarán, el equipo dirigido por José Joaquín Marín, que nos decía antes de comenzar el último entrenamiento que se estará realizando en estos momentos, que hay pocas novedades respecto a la convocatoria de la semana anterior. Eso sí, se incorpora definitivamente Nico, que parece que ayer en el partido amistoso que se jugó en Cieza estuvo a buen nivel sin resentir
salirse de problemas, que puede incorporarse también, aunque no estará al 100% de posibilidades, el defensor Juan, una baja importante en el último tramo de temporada, aunque sigue con los problemas físicos de Iván, Gerardo y Chipi, por lo que la convocatoria, toquemos madera, podría estar compuesta por los porteros David Carrelón y David Fernández, y por los jugadores de campo Ballester, Pepe, Schuster, que es el máximo goleador, Marín, que vuelve al equipo una vez cumplido el partido de sanción, Iker, Dani Bolo, que tampoco pudo estar el pasado fin de semana, Carlos Cano, Pablo, Darío, el propio Nico, y las últimas incorporaciones, Puertas, Quiterio y Juanma, que debutaría ante la afición local después de hacer lo propio el pasado fin de semana en Moratalla. Por tanto, si mis cuentas no son erróneas, al menos serían 16 los hombres disponibles para Marín en la tarde del domingo. Esto haría que probablemente no necesitara del concurso de ningún juvenil y sobre todo importante que se vayan reincorporando, que vayan adquiriendo su momento de forma esos jugadores que llevan una larga temporada fuera de los terrenos de juego por diversas lesiones. Confiemos en que esta segunda vuelta ese sea el mejor fichaje de nuestro Abraham. La cita importantísima, atención aficionados, el domingo 4:30 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, nuestro Abraham Club de Fútbol, Gesa Seguros Churra. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abraham. Continuamos con más fútbol, con más Primera Autonómica para recordar el resto de partidos en esta 18ª jornada. 4 de los encuentros se adelantan a mañana sábado. A las 4 de la tarde en el Campo de los Tollos, el derbi local de la Ciudad del Sol. La Hoya Lorca, Lorca Deportiva. En el partido de la primera vuelta ya sorprendió el filial del cuadro de José Miguel Campos, a la hora líder de la categoría. A las 4:30, Lumbreras Juvenia en el Polideportivo Municipal de Puerto Lumbreras. Juvenia parte como favorito, pero atención que el Lumbreras parece haber reaccionado. A las 4:30 igualmente, Santiago de la Ribera, Sojo en el Estadio Pitín. 2 sorpresas consecutivas lleva consiguiendo el Sojo en forma de empate, el Santiago de la Ribera en forma de empate, hace 15 días en Abraham y el pasado fin de semana también en casa ante uno de los gallitos del grupo, concretamente ante el Beniajam, que tendrá que rendir visita a Casa Felipe, Moratalla, Beniajam, mañana sábado también, a partir de las 4:30. El resto de encuentros quedan para el domingo. El que cerrará jornada a las 8 de la noche, Molina Alquerías en el Polideportivo del Romeral. Vaya horitas que sigue poniendo el filial molinense. A las 5:30, Alberca Sangonera La Verde, otro de los partidazos de esta jornada, en el Polideportivo Municipal de la Alberca. Y el encuentro Esparragal Atlético Cabezo de Torres se jugará en el Municipal del Esparragal a las 4:30 de la tarde, misma hora para el Mazarrón Fuente Álamo en el Municipal de Mazarrón. Y como ya decíamos, a esa misma hora, 4:30 de la tarde, se nota que van creciendo los días, con la dirección del señor Gelaber Canaves, en el Municipal de Las Colonias, nuestro Abraham Club de Fútbol, Gesa Seguros Churra. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abraham. Pues con más fútbol vamos con los partidos de las categorías de base. En juveniles, mañana sábado a las 6 de la tarde en el Municipal de La Hoya de Jumilla, cuarto distrito, nuestro Abarán. Partido ya correspondiente a la segunda vuelta, como desde hace algunas semanas. El equipo de nuestro Abarán, que indudablemente no está atravesando el mejor momento de la temporada, pero que debe reaccionar. Es un equipo al que sin duda le han castigado muchísimo los empates y precisamente en la primera vuelta el equipo del cuarto distrito logró arañar un puntito, un reparto de puntos en el Municipal de Las Colonias. El resultado entonces fue de empate a 2. En cuanto a la primera categoría cadete, la cita para los nuestros también mañana sábado a las 7 de la tarde en el Municipal de Cabezo de Torres, nuestro Abarán. El equipo del Cabezo de Torres en una buena situación clasificatoria, no obstante tendrá la espina clavada del encuentro de la primera vuelta en que nuestro Abarán conseguía su primer triunfo por la mínima en un choque en el que lo mereció incluso con más holgura. 1-0 fue el tanteo de aquel encuentro celebrado ya hace varios meses en el Municipal Abaranero.
Donde también comienza la segunda vuelta es en la categoría infantil, con un difícil choque mañana en el Municipal de Las Colonias a las 4:15 de la tarde. Nuestro Abarán Calasparra en la ida, en el partido inaugural, el cuadro de la Ciudad del Arroz se imponía por 4-1 al conjunto que dirige David Melo. Y en cuanto a la categoría de Levín, hay que comenzar recordando un resultado, aunque nada positivo, el que se producía el pasado martes en el partido aplazado en el campo de la Era de Cieza. Se visitaba al líder, era complicado y el resultado así lo refleja. Bosco A 10, nuestro Abarán A 1. Pero hay que olvidar pronto esos resultados adversos y mañana tienen de nuevo la oportunidad de conseguir la revancha deportiva. A las 12:15 de la mañana, en el Municipal de Las Colonias, nuestro Abarán A, Jumilla B. En la ida, victoria clara para el equipo abaranero en su visita a tierras jumillanas por 1-4. Y para terminar con el mundo del fútbol, un último choque de alevines, el que se juega en la mañana del domingo, a partir de las 10, en el Municipal Juan de la Cierva de Lorquí, nuestro Abarán B. Partido igualado. En la ida, victoria 3-2 para los chavales que dirige Jesús David Hielo. Esperemos que este fin de semana se igualen, incluso se mejoren los resultados de aquella jornada de la primera vuelta para todos y cada uno de nuestros representantes. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y en cuanto a balonmano, tenemos también una jornada pues muy interesante, sobre todo en segunda división. Mañana sábado a las 7:15 de la tarde, en el pabellón Hermano Isaac del Colegio Maristas de Cartagena, se juega un siempre interesante y esta vez un poquito más, Maristas Asociación Abaranera. Estamos hablando de un enfrentamiento que va a medir al cuarto y al tercer clasificado. Un equipo, Maristas Cartagena, que este año se ha mostrado como un conjunto bastante sólido, que tiene 16 puntos, mientras que el equipo de la Asociación Abaranera, después del inesperado empate de la semana anterior, después de los dos últimos empates cosechados, que solamente suman un punto, pues está con 18 puntos, 2 más que el equipo cartagenero, y empatado a puntos con Club Balonmano Murcia, aunque con el golaveraje perdido respecto al equipo de la capital. En cuanto a datos de este partido que sean dignos de reseñar, pues hay que recordar por una parte que en la primera vuelta, en un gran partido de los nuestros, se venció con holgura 37-30 al equipo colegial cartagenero. Un equipo que en su casa se ha mostrado como, al igual que fuera, como un equipo bastante goleador. De hecho, el mínimo número de tantos que ha anotado el equipo cartagenero ha sido de 28 en los partidos disputados como local, de los que ha ganado 4 y ha perdido 2. Ganaba a Ademur, un Ademur decepcionante esta temporada, bien es cierto, 32-23 en la primera jornada, goleaba a Bullense 28-13 en la tercera del campeonato, pero en la quinta se veía sorprendido por el Águilas, que le endosaba un marcador de 28-30, sorprendente por aquel entonces. En la sexta jornada volvía a jugar en casa y ganaba a un Jumilla que, bueno, pues ser rival directo en la lucha por las 4 primeras posiciones. 37-32, el marcador más amplio de los que ha conseguido el equipo colegial esta temporada. Y en la octava, en el derbi de la ciudad portuaria, volvía a caer derrotado ante un equipo que hasta ahora se está mostrando inaccesible, el CB Cartagena. 29-35 fue el marcador. En su última comparecencia en casa, ganaba con bastantes aprietos, hay que reconocerlo, 30-27 a un Helio Croca que indudablemente es un equipo de la zona baja de la tabla clasificatoria, pero que dista también mucho de los dos colistas, que lógicamente no deben de presentar problemas para ninguno de los equipos que están por delante en la tabla. Helio Croca puede ser peligroso y así lo mostró en ese partido. En cuanto al partido de mañana, pues lógicamente esperemos que el equipo abaranero haya aprendido de los errores cometidos en los dos últimos encuentros en casa, sobre todo, y desde el primer minuto entre concentrado en el partido. No se pueden dar ventajas a los rivales, ni siquiera cuando se tiene un marcador favorable, como ya ocurrió en esos 2 choques que se disputaron en el pabellón Príncipe de Asturias. 2 choques en los que había una amplia ventaja respecto al rival, en los que el equipo incomprensiblemente se vino abajo y en los que al final pues se ganó, como ya comentamos el lunes, por 1 gol ante Club Balonmano Murcia y se empató ante Jumilla el pasado fin de semana. Esto deja una situación clasificatoria complicada
porque son al menos 6 los equipos que luchan por las 4 primeras plazas. Recordemos que el líder, el CB Cartagena, lo ha ganado todo, prácticamente suponemos que no va a tener problemas para clasificarse y para ser campeón de la liga regular, con lo que siempre tendría el factor campo a favor en los presumibles desempates en las eliminatorias, semifinal y final. Bien es cierto que de 6 jornadas que restan, Cartagena ha de enfrentarse a los otros 5 equipos que todavía tienen opciones de clasificarse. Segundo clasificado, como decíamos, es Club Balonmano Murcia, que en los 6 partidos que quedan le restan 3 ante rivales directos y los otros 3 ante los equipos en teoría más asequibles, teniendo en cuenta además que el Llocroca tiene que jugar en la capital. Mientras que la Asociación Abaranera está en una situación incluso a nivel de calendario más favorable, porque solamente ha de enfrentarse a 2 rivales directos, a Maristas, el partido de mañana, y el siguiente fin de semana en casa al líder Cartagena. A partir de ahí habrá de enfrentarse al Guazas, a Demur, la salida a Lorca, que no es demasiado apetecible, y en el último partido en casa ante Bullense, con lo que parece que, salvo hecatombe, la clasificación también estaría bastante cercana. Pero insisto en que este año, dado el sistema de competición, es importante quedar cuanto más arriba mejor para tener ese factor cancha favorable. El cuarto clasificado en este caso, que estaría ahora en esa liguilla de ascenso, el propio Maristas, tiene 2 puntos menos que los 2 equipos que le preceden, pero tiene solamente un partido, el final, ante Alguazas, el resto ante los 5 rivales directos, Asociación Abaranera, Águilas, Jumilla, estos 2 partidos fuera, Murcia en casa y el derbi ante el Cartagena. Difícil papeleta para el equipo colegial, sobre todo si mañana lo perdiera como esperamos. Y es que este fin de semana se pueden quedar muchas cosas claras, porque Jumilla, que es el 5º clasificado y tiene un punto menos que Maristas, pues está en una situación también complicada. Ha de tener 2 partidos asequibles y 4 ante rivales directos. Importantísimo el de este fin de semana, porque juega frente a Águilas, que es el 6º, que lo tiene muy difícil, porque está a 4 puntos de Jumilla y a 5 del 4º clasificado, de Maristas. Con 12 puntos en juego, estar con -5, pues hay que esperar prácticamente ganarlo todo y que los rivales fallen. De hecho, van a fallar porque hay muchos enfrentamientos directos. Pero ya digo que si este fin de semana se cumple la lógica y el equipo jumillano, que juega en casa en el Carlos García, logra imponerse a Águilas, estará ya a 7 puntos, a 6 puntos del equipo aguileño. El golaveraje también sería importante, y 6 puntos cuando solamente quedarían 10 en juego. La verdad es que complicadísimo para el equipo aguileño, que no partía como un equipo que pudiera meterse entre los 4 primeros, pero los resultados le han llevado a tener posibilidades, aunque sean pocas. De hecho, ellos tienen 3 partidos ante rivales directos y 3 ante los equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria. Pero insisto que es muy difícil su posible participación, por lo que volveríamos a estar en una situación muy parecida a la de la temporada anterior. 5 equipos para 4 posiciones, aunque algunos de los protagonistas indudablemente han cambiado. Pero ciñéndonos a la Asociación Abaranera, mañana el partido en Cartagena, concretamente ante Maristas, partido difícil, ante un equipo que les tiene muchísimas ganas y en el que los nuestros deberán de dar el 100%, concentración absoluta para afrontar ese choque que comienza a las 7:15 de la tarde, Balonmano Maristas Cartagena, Asociación Abaranera. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Como ya les comentábamos, jornada que puede resultar trascendental, la 13ª del campeonato, que tiene estos horarios. Mañana sábado a las 6:30 en San Basilio, el derbi local murciano, Club Balonmano Murcia, Ademur. La verdad es que este año ha cambiado la condición de favorito. En las últimas temporadas era Ademur, este año el propio Club Balonmano Murcia. A las 7 de la tarde en el Carlos García, otro choque directo, el que comentábamos, Montesinos Jumilla, Balonmano Águilas. Si gana Jumilla, Águilas prácticamente descartado. Y para el domingo a las 12 en
en el Municipal de Alguazas el encuentro Alguazas-Helio Croca, con dos equipos que no se juegan absolutamente nada. También mañana sábado a las 5 de la tarde en el Pabellón Cuatro Santos, partido sencillísimo para el líder, CB Cartagena-Bullense, y por supuesto, como les comentábamos, el partido del que estaremos muy pendientes a las 7:15 de la tarde, Pabellón Hermano Isaac del Colegio Maristas, Club Balonmano Maristas, Asociación Abaranera. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a las categorías masculinas, nos queda por comentar dos encuentros en juveniles. Como viene siendo habitual, se repite el choque Maristas Asociación Abaranera a las 5:30 de la tarde en el mismo escenario, en el pabellón de los hermanos Maristas de Cartagena. En la ida ganó el equipo de la ciudad portuaria por 19-29, es uno de los favoritos a la consecución del título. Como venimos diciendo cada semana, el equipo abaranero lo que ha de intentar partido a partido es mejorar respecto a partidos anteriores, mejorar respecto a la primera vuelta e intentar conseguir también mejorar el resultado y sobre todo la concepción del propio equipo de que ha mejorado su balonmano respecto a semanas anteriores. Y en categoría infantil, mañana sábado a las 10:30, oportunidad para ver en casa, en el pabellón Príncipe de Asturias, a un sorprendente equipo, el equipo de casa que comenzó no a última hora, comenzó con la liga empezada y que está sorprendiendo por sus buenos resultados en este inicio de competición. Mañana, insisto, a las 10:30 de la mañana, en el pabellón municipal, Asociación Abaranera Jumilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y también tendremos balonmano en la tarde del sábado en el pabellón municipal, en el Príncipe de Asturias, a partir de las 5 de la tarde, Unión Deportiva Abarán Jumilla, partido de la 9ª y última jornada de la liga regular en esta primera división femenina de la región de Murcia. Recordemos que son solo 4 los equipos participantes, que se ha jugado una liga a 3 vueltas, 9 jornadas por tanto. Esta es la última y los resultados del equipo de la Unión Deportiva Abarán auténticamente inmaculados. Recordemos que comenzó la temporada ganando en Jumilla al rival de mañana, 14-24, más 10 para el equipo que dirige María Jesús Montiel. En la segunda jornada ganaba en Cartagena al otro rival 18-23, más 5, en lo que ha sido el partido con un marcador más apretado. Volvía a ganar a domicilio, 3 partidos consecutivos a domicilio, por la goleada, pues yo diría que ilógica en estas categorías ya, Bullense 2, a Unión Deportiva Abarán 41, más 39 para el equipo de Abarán, y volvía a ganar al equipo de Bullas 31-3 en el partido que se jugaba en cancha propia. Volvía a ganar 32-9 a Jumilla, más 21, digamos que la repetición, mañana será la repetición de ese encuentro. En Bullas, en su tercer enfrentamiento, ganaba 3-41, más 38. La verdad es que en Bullas ha sido un auténtico ciclón en sus 2 visitas. A Cartagena volvía a ganarle en tierra portuaria 15-25, otra vez con 10 goles de ventaja al cuadro que se presenta como su máximo rival. Y en la pasada jornada volvía a ganar al propio Cartagena por 9 goles de ventaja, esta vez en casa, Unión Deportiva Abarán 24, Cartagena 15. Nos queda para completar el panel completo ese Unión Deportiva Abarán Jumilla de mañana, que no debe suponer mayor problema. Después vendrán los playoffs, la fase final. Parece que en algún partido por cuestión de fecha y de viajes podría haber algunas bajas en el equipo de Abarán, pero no obstante está demostrando una superioridad tremenda sobre un rival, eso sí, jugando con muchas jugadoras juveniles, lo que probablemente, como ya ha ocurrido en otras temporadas, les impida poder defender el pabellón murciano en las fases de ascenso a División de Honor B. La cita mañana a las 5 de la tarde en el pabellón municipal Unión Deportiva Abarán Jumilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Nos quedan 2 encuentros más que comentar de balonmano para las categorías de base femenina. Se juegan ambos mañana sábado en la matinal con estos horarios. Habrá que tener mucha puntualidad. Esto se habla de puntualidad inglesa.
A las 9:20 de la mañana, en el pabellón Miguel Ángel Cámara de Alquerías, San Lorenzo, Unión Deportiva Abarán. Recordemos que San Lorenzo es un equipo que pertenece a la pedanía de Puente Tocino, pero en esta ocasión, suponemos que porque tenga ocupado su pabellón, se jugará en el de su vecina localidad de Alquerías, prácticamente a muy poquitos kilómetros. En la ida, el equipo de la Unión Deportiva Abarán ganaba por 20-11 en partido que se disputó en el pabellón del IES Villa de Abarán. Y en ese mismo escenario también se jugaba el de infantiles, que mañana jugarán San Lorenzo y Unión Deportiva Abarán a las 10:20 de la mañana. A las 10:40, a las 9:21, a las 10:40 el siguiente. En el mismo escenario, en el Miguel Ángel Cámara, en la ida 18, un marcador bastante corto para el equipo de la Unión Deportiva Abarán. Hay que tener en cuenta que en el equipo de San Lorenzo están trabajando con los colegios, están trabajando con varias exjugadoras del Club Balonmano Murcia, están trabajando aparentemente bien y esperemos que no se cansen para que el balonmano desde la base pueda salir adelante y pueda aumentar en cuanto a número de equipos y desde la cantidad pueda salir también la calidad, pero bueno, mañana, sin irnos a mañana, partidos quizá bastante complicados, bastante interesantes para completar una jornada en la que el balonmano vuelve a ser protagonista. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y cerrando ya nuestro programa, hablamos de fútbol sala, que este fin de semana pues tiene un calendario bastante más descafeinado. Ya decíamos al principio que había algunos equipos que tenían descanso, concretamente nos referíamos al juvenil y al cadete de fútbol sala, a los dos equipos del Deportivo Abarán, puesto que no ellos, sino toda la competición descansa. Suponemos que será una cuestión de entrenamiento de las selecciones territoriales de cara a los campeonatos de España, donde generalmente y afortunadamente los equipos de Murcia realizan un gran papel. Por cierto, y aunque sea con retraso, vaya desde aquí nuestra felicitación al equipo, a la selección murciana sub-17 femenina, que se proclamó campeón de España el pasado domingo en la fase final celebrada en tierras gallegas, concretamente en Burela. Y para terminar, pues recordar dos aspectos. Uno, respecto a fútbol sala, aunque no es exclusivamente de nuestro ámbito, que se está disputando el europeo de este deporte, de fútbol sala, que lo pueden seguir a través de televisión por Nitro y también por Eurosport, que en la primera jornada España se vio sorprendida por Croacia con la que empató. Hoy precisamente estaban jugando Croacia y la República Checa. Los grupos de fase inicial son solamente de 3 conjuntos. Al inicio de la segunda parte ganaba Croacia 3-2. Habrá que esperar cuál es el resultado final de este partido para saber qué necesita España el domingo en el enfrentamiento ante la República Checa para ser primero de su grupo. Y cambiando de deporte, cambiando de modalidad, decir que el atletismo sigue también su curso, que el próximo domingo se celebra una nueva jornada, la quinta de la Liga Regional de Cross, creo que en Alcantarilla, aunque había alguna duda de si era Alcantarilla o Lorca. Suponemos que sea cual sea la ubicación, habrá representación de nuestros atletas, tanto en las filas de Lucanas Leo como de la agrupación deportiva Atletismo Abarán, aunque no se prodigan demasiado en este tipo de pruebas, pero ahí seguro que viene la federada, viene la popular, habrá algún representante de nuestro municipio que nos siga dando alegrías, como vienen haciendo a lo largo de toda la temporada y también de las anteriores, en un deporte que afortunadamente está teniendo continuidad en nuestro municipio, en nuestra localidad. En fin, con este comentario vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando como siempre que haya sido de su agrado, que les haya servido para acercarles un poquito más la actualidad del deporte local y para recordarle que todos o casi todos juegan este fin de semana y que todos o casi todos esperan que usted, el aficionado, la aficionada, esté también ahí en las gradas para animarle, para ayudarle, sobre todo en los momentos difíciles. Acérquense a ver deporte en directo. Gracias por su atención como siempre, feliz fin de semana y hasta el próximo lunes.